Si usted ha estado con nosotros durante los cultos anteriores, usted recordará que empezamos a hablar de este personaje llamado Moisés. La dispensación de la ley, que es la dispensación que nosotros vamos a comenzar a estudiar ya posteriormente, Moisés es uno de los personajes principales. Al hablar de la ley, por ejemplo, tenemos que hablar de Moisés. Para los israelitas, para los judíos, aún para los musulmanes, para los cristianos como nosotros, Moisés también es un personaje muy grande. Entonces hemos tomado a bien, antes de entrar de lleno a la dispensación, poder hablar de él, ¿verdad? La vez anterior, le voy a resumir así en un par de minutos, vimos cómo Dios ha preservado la vida de Moisés desde que era un bebé. Recuerda por aquel mandato que dio el faraón a las parteras de asesinar a todo niño varón de los hebreos, y cómo Dios movió el corazón de las parteras. Vimos también cómo Dios puso el momento y el tiempo oportuno para que cuando los padres de Moisés colocaron al niño en aquella barquilla, ¿verdad?, en aquel cesto en el río, y precisamente en ese momento la hija de Faraón iba a bañarse con sus doncellas y encuentra al niño, ¿verdad? Y recuerda usted que leímos en la Escritura, allá en el capítulo 2, que sintió la hija de Faraón por Moisés. Sintió compasión. O sea, el Señor puso en ella ese sentimiento. Y dice la Biblia en el capítulo 2 que la hija de Faraón lo prohijó, es decir, lo tomó como su hijo. Y no solo eso, ¿verdad? El milagro es un milagro súper grande. Aparte de que lo prohija la hija de Faraón, ¿quién lo crió? Su propia madre, ¿verdad? La misma madre de Moisés le pagaron por criarlo y por cuidarlo durante ese tiempo que él necesitaba un cuidado de una madre cercana, ¿verdad? Entonces vimos todo eso, vimos cómo ha pasado el tiempo. Moisés probablemente tiene 40 años cuando ya Moisés comienza a identificarse con su pueblo, porque él sabía que él no era un egipcio, ¿verdad? A pesar de que había sido criado en la cultura egipcia, con todos los conocimientos de allá de Egipto y toda la tradición de Egipto, él sabía que ese no era su pueblo. Y él se identificó con el pueblo de Israel, con el pueblo de los hebreos que habitaban ahí, y él trató de ayudarlos de una forma un poco equivocada. Recuerda que él al ver de que un egipcio maltrataba a unos hebreos, ¿qué le hizo él al egipcio? Lo asesinó, ¿verdad? Y lo enterró en tierra, ¿verdad? Lo enterró bajo la arena cuando según él nadie lo miraba, pero se dieron cuenta los egipcios de eso. Moisés tiene que salir huyendo, deja de lado ya su vida como hijo de la hija de Faraón, y se va a vivir a una zona desértica, a la zona de Madián, donde se pone bajo la cobertura de su suegro Jetro, ¿verdad? Él se casa, tiene su esposa y comienza a vivir una vida una vida de pastor, ¿verdad? Dice la Biblia, ahí en el capítulo 3, que lo que él se encontraba haciendo cuando Dios lo va a llamar era apacentando las ovejas de su suegro. ¿Lo recuerda? Ve ahí capítulo 3 si quiere, versículo 1. Han pasado esos 40 años, ¿verdad? Probablemente, según el relato de Esteban en Hechos capítulo 7, esa vida de pastor de Moisés duró también otros 40 años, ¿verdad? Dice ahí el versículo 1, apacentando Moisés, ¿el qué dice? Las ovejas de su suegro Jetro, ¿verdad? Eso lo vimos la vez pasada. Vimos cómo Dios va a utilizar esa experiencia pastoral, ¿verdad?, de Moisés. Dios lo va a utilizar para capacitarlo, para cambiar su carácter y para tenerlo listo para la labor que Dios le va a encomendar. La vez anterior, hermanos, vimos hasta el versículo 5. El día de hoy vamos a continuar desde el versículo 6 y vamos a llegar hasta el versículo 14 si Dios lo permite. Pero para ponernos en contexto, leamos juntos desde el versículo 1. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó ¿hasta dónde? Hasta Horeb, monte de Dios. Vamos a ver, ¿cuál es el otro nombre para este monte? Sinaí, ¿verdad? Horeb y Sinaí son los mismos. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Y qué pasaba con la zarza? La zarza no se consumía, Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?
Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y le dijo, ¿qué le dice? Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y el versículo 5 dice, y dijo, ¿qué le dice Dios? No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, ¿qué tipo de tierra era? Tierra santa es. Ya toda esa parte lo vimos, ¿verdad? El milagro, quién es ese ángel de Jehová, por qué Dios le pide que se quita su calzado, ¿recuerda? Recuerda que era señal de reverencia y de reconocer la santidad y la grandeza de Dios. Dios le pide eso. Pero ahora sí, entremos al verso 6. El verso 6 va a ser nuestro punto de partida. Vea cómo va fluyendo este diálogo entre Dios y Moisés. Dice el versículo 6. Y dijo, estas son palabras del Señor. ¿Qué le dice el Señor? Yo soy, cubrió su rostro porque tuvo miedo ¿de qué? De mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Gracias. Mire, el Señor le dice, se identifica diciéndole quién es Él. ¿Por qué Dios tiene que explicarle a Moisés quién es? ¿Sabe por qué? Porque probablemente el pueblo de Israel, este pueblo o el pueblo de los hebreos, se habían olvidado al parecer un poco de este Dios, del Dios de sus ancestros, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora Dios tiene que explicarle a Moisés quién es Él. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿A qué dioses estaba acostumbrado o de qué dioses estaba acostumbrado Moisés a oír? ¿De los dioses de dónde? De los dioses de Egipto. Y era parte de la tradición, ¿verdad? De ahí. Probablemente también Moisés sabía, porque esa era la creencia, hermanos, en esa época, y fíjense que sigue siendo la creencia en nuestra época, que como que hay ciertas regiones donde gobierna algún dios por ahí, ¿verdad? Que aparece un dios o que hay alguna deidad que gobierna esa región. Entonces Moisés también pudo pensar que ese que le estaba hablando podría tratarse de un dios de los que habitaban en donde, ahí en la zona de Madián. Probablemente Moisés pudo pensar eso. Quizás puede ser un dios egipcio, quizás puede ser algún dios, oiga bien, dios con D minúscula, hermano, algún dios de aquí de la zona de Madián. Pero Dios tiene que identificarse y Dios tiene que diferenciarse de entre todos los dioses, de entre todos los falsos dioses que la gente cree y adoraba en esa época. Dios tiene que decirle que Él es diferente. Y para eso el Señor se identifica con ciertos personajes. Mire cómo le dice el Señor. Le dice, yo soy el Dios de ¿quién? De tu padre. Y empieza a mencionarle a sus ancestros, ¿verdad? A los patriarcas de este pueblo que se está formando de Israel. Soy el Dios de ¿quién? Le dice. El Dios de Abraham. ¿El Dios de quién? De Isaac. Y el Dios de Jacob. Esa expresión, hermanos, tenía que dejarle claro a Moisés que quien le estaba hablando a él o quien se estaba dirigiendo a él no era sino el Dios verdadero. El Dios del pacto, el mismo Dios que había llamado al patriarca Abraham, que lo había sacado allá de Ur de los Caldeos, el mismo Dios que había estado con el patriarca Isaac y al cual Isaac había adorado, y el mismo Dios que había elegido a Jacob para formar la nación de la cual Moisés ya era parte. ¿Recuerda? Dios hizo eso, Dios está identificando con ellos. Dios estaba diciéndole, mira Moisés, yo no soy el Dios Apis, ¿verdad? No soy el Dios, cualquier otro Dios que existiera en esa época o que la gente creyera y adorara en esa época. Dios le está diciendo, yo no soy ninguno de esos. Yo soy el Dios verdadero. Yo soy el Dios del pacto, el Dios que los ha elegido a ustedes como nación desde Abraham, los he escogido a ustedes. Yo soy ese Dios. ¿Sabe qué es lo que aprendemos nosotros aquí también? Nosotros aprendemos algo, hermanos. ¿Usted recuerda por qué es que Israel ha terminado de esclavo en Egipto? Vamos a ver los que han estado en los estudios anteriores. ¿Por qué ha terminado Israel de esclavo en Egipto? Porque ¿a dónde les había dicho Dios que habitaran? Canaán, ¿de acuerdo? Dios le dijo eso, y le dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob y a los hijos de Jacob, pero al final se fueron para allá. Y no solo se fueron para pasar la hambruna que había en esa época, sino se quedaron a vivir.
Y el castigo de Dios tenía que llegar a ellos, ¿verdad? Ellos estaban viviendo las consecuencias de su desobediencia. Pero aquí es donde quiero que usted preste atención. A pesar de la desobediencia del pueblo, sabe que las promesas de Dios hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob se mantenían inquebrantables. A pesar de la desobediencia. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, por ejemplo, estudiamos cuando Dios hizo el pacto con Abraham. ¿Qué hizo Dios a Abraham cuando iban a pactar? Aquella vez que, se acuerda que la forma tradicional era partir unos animales por la mitad, colocarlos, ¿verdad? Y que las dos partes que pactaban tenían que pasar en medio de los animales o los cuerpos partidos. Eso está ya en el libro de Génesis. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Dios le envió un sueño pesado. De tal forma que dice la Escritura que el único que pasó en medio de los animales partidos fue una antorcha de fuego que representaba ¿a quién? Al Señor. De tal forma que quien hizo el pacto o quien se comprometió incondicionalmente a cumplir el pacto, ¿quién era? ¿Abraham o Dios? Era Dios. Dios. Por eso el pacto de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob es un pacto incondicional en su esencia. Obviamente hay muchas cosas que dependen de la obediencia del pueblo, pero la naturaleza del pacto es incondicional. Aunque ellos habían desobedecido, aunque ellos estaban viviendo consecuencias de sus malas decisiones, de no tomar en cuenta a Dios, de no recordarse de la palabra de Dios, a pesar de eso, Dios se mantiene fiel a su pacto. Él mantiene sus promesas vigentes. Por eso es que Dios le recuerda a estos personajes. Le dice, miren, yo soy el Dios del pacto. Ustedes probablemente escucharon hablar de esto a sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ellos conocieron a un Dios por allá. Pues yo soy ese Dios que hizo ese trato con ellos. Es lo que Dios les está diciendo ahí, miren. Vea, ¿cuál fue la reacción de Moisés al identificar al Dios verdadero que estaba hablando con él? ¿Qué hizo Moisés? Dice ahí la segunda parte del versículo 6, dice. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Cubrió su rostro. ¿Por qué? Tuvo miedo de mirar ¿a quién? Ya supo quién era. Ya sabe él que no es un Dios egipcio, un Dios con D minúscula. Ya sabe él que no es cualquier otra de las supuestas deidades de esa época. Sabe que quien está hablando con él es Dios. Hermanos, cuando nosotros reconocemos verdaderamente quién es Dios, lo menos que podemos hacer es lo que Moisés hizo. Sabe que de acuerdo al contexto aquí, cuando dice Moisés cubrió su rostro, no es, hermano, que se puso una manta en la cara, ¿verdad? Y se quedó parado. Él andaba descalzo, recuerda, porque ya estaba en el lugar, en esa tierra santa, cerca de la zarza. Pero lo que indica ahí es que Moisés se postró en tierra. Se puso en tierra y se cubrió la cara. Porque dijo, quien está delante de mí no es un Dios cualquiera, un Dios, llamémosle así a un falso Dios, hermano, de cualquier creencia de la gente. Es el Dios verdadero. Y ante el Dios verdadero, Moisés tiene que guardar toda la reverencia posible delante de él. Amén. Lo mismo, hermanos, que nosotros debemos de hacer con Dios. Recuerda, la vez pasada le expliqué o le comenté eso. A veces nosotros estamos tan familiarizados con Dios que se nos olvida que Él es santo, que Él es altísimo, y se nos olvida la condición nuestra, ¿verdad? Y hablamos con Dios con confianza. Está bien que lo hagamos con confianza, que lo hagamos con naturalidad, ¿verdad? Sin andar inventando palabras que ni siquiera sabemos qué significan al momento de orar. Que lo hagamos con toda esa libertad, pero siempre recordando que a quien nos dirigimos es el Dios verdadero, hermano. Es un Dios que merece reverencia, que merece adoración, que merece respeto. Y que merece que nos postremos y nos humillemos delante de Él. Esa es la reacción de Moisés, hermano. Y esa debe ser la reacción de cualquier creyente que reconoce que a quien está adorando es al Dios verdadero. Amén. Eso fue lo que él hizo. Miren, eso fue lo que Moisés nos enseña. Ahora, el versículo 7 nos va a explicar, o Dios le va a explicar a Moisés la razón de este encuentro. Recuerda que para Moisés probablemente, y de acuerdo a las escrituras, esta es la primera vez que él se encuentra con Dios. No hay otro encuentro con Dios previo a esto, ¿verdad? Moisés está encontrándose con el Dios verdadero. Y ahora Dios, quien le ha dicho quién es, ¿verdad? Le ha dicho, yo soy ese Dios del pacto, ese Dios de tus antepasados, el Dios verdadero. Y ahora te voy a explicar para qué te he contactado, para qué es que estoy teniendo este encuentro contigo. Versículo 7, lea conmigo, ¿cómo dice? Dijo
luego Jehová. Mire con qué va a empezar Dios. Bien he visto la aflicción de quienes, dice, de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de qué, de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Hay tres frases, hermanos, que podemos resaltar de esta explicación de Dios en cuanto al porqué de su visita. Yo no sé si usted las puede reconocer o las puede subrayar ahí en su Biblia. Mire, estas tres frases, si usted las ha logrado identificar, nos van a servir de aliento, o van a servir de aliento para todos aquellos o aquellas que quizás en estos momentos de su vida usted está viviendo una situación angustiosa, usted está viviendo una situación de aflicción, una situación donde aparentemente Dios pareciera que no está en medio de ella, ¿verdad? Pues Dios va a dar tres frases de consuelo para su pueblo Israel, pero que también nosotros las podemos aplicar a nuestras vidas. Mire, las tres frases que Dios les dice. ¿Ya vio? Le dice, he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Qué más le dice Dios? He oído su clamor. Y la tercera cosa que le dice Dios, ¿qué más? He conocido sus angustias. Para Israel, ellos se habían olvidado de que existía ese Dios, ¿saben? Pudiese ser porque Dios siempre ha mantenido un remanente, que dentro del pueblo hubiesen personas que se acordaran y que clamaran a Dios, ¿verdad? Y que estuvieran orando a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no era la mayoría, hermanos. Probablemente se habían olvidado y decían, ay, qué mala suerte la nuestra, que ahora somos esclavos, ¿verdad? Que nacimos torcidos nosotros, ¿verdad? Porque aquí nos tocó nacer de sirvientes, ¿verdad? Y la gente quejándose de la situación porque los egipcios habían puesto cargas más pesadas sobre los hebreos, pero la gente se le había olvidado que en medio de su dolor, que en medio de las circunstancias que estaban viviendo, a pesar de que era consecuencia de su desobediencia, había un Dios que estaba pendiente de su pueblo. Y ese Dios les dice tres cosas a ellos. Yo me he aparecido a ti, Moisés, por varias razones, y aquí está. Yo he visto la aflicción de mi pueblo. Hermano, Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Aunque pareciese en ocasiones que Dios no está. Porque ¿cuánto tiempo había pasado Israel en la cautividad en la esclavitud en Egipto? Recuérdese cuántos años son aproximadamente. Son aproximadamente 400 años de dura servidumbre y 30 años que vivieron antes ellos con toda libertad. Por eso es que en la Biblia a veces se habla de 400 años y otras veces se habla de 430 años. Los años de dura servidumbre en Egipto fueron aproximadamente 400 años donde les tocó sufrir. Pues 400 años pasaba el año 20, 30, 40, 50 y Dios no aparecía, hermano. La gente pudo llegar a pensar que quizás estaban solos, ¿verdad? Que ahí los dioses de Egipto eran los que mandaban y que ahí a saber dónde estaba ese Dios del pacto. Pero hermanos, aunque a veces las circunstancias parecieran que Dios, como que Dios nos ha dejado de lado, sabe que la Escritura dice que Dios siempre está pendiente de su pueblo. Amén. Y Dios le dice a Israel, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Nadie me la ha contado, aunque más adelante dice que ha escuchado el clamor, pero lo primero que dice él, yo la he visto. Yo estoy al tanto de todo lo que pasa. A veces, hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a cosas difíciles en nuestra vida, a periodos donde nos llueve sobre mojado, ¿verdad? Periodos donde nos está cayendo tupido, dice uno, ¿verdad? Donde no salgo de una y viene otra, y ¿cuándo voy a ver la mía? Dice la gente, ¿verdad? Y a veces uno como creyente puede llegar a dudar y a pensar y decir, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué no veo su respuesta? ¿Por qué no lo escucho? ¿Por qué no veo su accionar? Aunque todo eso sea nuestra percepción, la Biblia enseña que Dios siempre está pendiente de su pueblo. Y esto es lo que yo quiero que usted sepa. Dios está pendiente de su pueblo, a pesar de lo que su pueblo esté viviendo, sea consecuencia de su propio pecado, ¿sabe? Porque Israel estaba viviendo las consecuencias de su pecado, pero Dios estaba pendiente. ¿Qué más había hecho Dios aparte de ver la aflicción de su pueblo? ¿Qué dice? ¿Ha oído el qué?
ha oído su clamor. Dios ha escuchado, hermanos. Dios no ha cerrado sus oídos ante el clamor de su pueblo Israel. Dios ha estado pendiente. Como le digo, probablemente existía algún remanente ahí. Existía algunas personas, algún grupo que seguía clamando al Señor y Dios los escuchaba. Y Dios estaba escuchando. Pero Dios no podía actuar antes del tiempo que Él tenía señalado. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía que dejarlos que sufrieran las consecuencias de su desobediencia. Porque Dios hay dos cosas que caracterizan a Dios. Una es su misericordia, que Dios no nos da a nosotros lo que merecemos, ¿verdad? Pero también Dios es justo, hermano. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que Dios da lo que merecemos. El tiempo que Dios había dejado a Israel esperando era el tiempo que ellos se merecían, hermano. Pero a pesar de que se los merecían, Dios no los había abandonado. Eso es lo que Dios está haciendo ahí. La tercera cosa que les dice, ¿qué les dice el Señor? He oído o he conocido, ¿qué más? Sus angustias. Mire, no solo las ha visto, o sea, Él ha visto personalmente, porque los ojos de Dios se mueven en toda la tierra. El Señor está en todo lugar. No solo ha escuchado el clamor, ¿verdad? Las oraciones, diciéndole: Señor, sálvanos. Señor, ¿cuándo nos vas a quitar esta esclavitud? Señor, ¿cuándo nos vas a sacar de esto? No solo ha oído, sino que el Señor personalmente se ha identificado y ha conocido las angustias de su pueblo. Dios sabe lo que Israel estaba sufriendo, hermano. ¿O no sabía? Sí sabía. Al igual, hermanos, que Dios sabe lo que usted sufre. Y Dios sabe lo que usted sufre, aún a pesar de que eso que usted esté viviendo sean consecuencias de su propio pecado. ¿Sabe? Eso es lo grande de Dios, ¿sabe? Que Dios no nos abandona. Dios no nos deja. Sí, Dios permite que nosotros suframos consecuencias, porque Dios es un padre, y el padre que hace con el hijo a quien ama, lo castiga, ¿verdad? Pero no lo destruye, ¿verdad? Está pendiente siempre de su hijo. Y Dios está pendiente al clamor de su pueblo. Estaba pendiente, estaba listo para auxiliar a Israel, solo que Dios tenía su tiempo. Dios tenía ya su tiempo definido para venir al auxilio de su pueblo Israel. Y este era el tiempo, hermanos. No podía ser antes, no podía ser después, tenía que ser en este momento donde Dios iba a actuar, iba a manifestarse en medio del pueblo de Israel. Ahora, vea versículo 8. Versículo 8. Dios va a seguir explicando las razones. Versículo 8 y versículo 9. ¿Qué dice? Y he descendido, miren, Dios se ha aparecido ahora para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿A dónde? A una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, y todos los que terminen en eo, ¿verdad? Ahí son varias naciones, ¿verdad? Varios pueblos que ya... Usted ha escuchado el conflicto de la posesión de la tierra de Israel, ¿verdad? ¿A quién le dio Dios la tierra? Se la dio a Abraham y a sus descendientes. Obviamente va Abraham, Isaac, Jacob, Israel, ¿verdad? Jacob es el mismo Israel, los hijos de Jacob. Dios se la dio esa tierra, la tierra era de ellos tenían que estar ahí. Pero ¿cómo se fueron? Se fueron no solo un tiempo a Egipto, se fueron a vivir a Egipto. Otras naciones tomaron posesión de esa tierra. Otros pueblos de alrededor, ¿verdad? Ya se hicieron dueños de la tierra, y ahora Israel estaba sin tierra. Y esas son las naciones que dice Dios, o los pueblos que Dios menciona ahí. Vea el versículo 8. Dios menciona 5 pueblos que habían ocupado esa tierra, que por derecho era ¿de quién? De Israel. Y esa es la lucha que tienen ahora. La gente dice: ¿por qué Siria le quiere quitar terrenos o quitarle tierra a Israel? Es por eso, hermanos, porque ellos se creen los dueños. Pero al final, o a la luz de la Biblia, los dueños son el pueblo de Israel. A ellos Dios se las ha dado, dice ahí el Señor. Y versículo 9 dice: pues el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Dios le dice: mira, Moisés, yo no estoy sordo, no estoy ciego, no estoy dormido, ¿verdad? No estoy haciendo otras cosas y me he descuidado de ustedes. No, yo he estado al pendiente de mi pueblo.
Yo sé lo que han sufrido, yo sé cómo los han maltratado, yo sé la dura servidumbre que les han puesto, yo conozco eso. Y ahora es el tiempo en el cual yo voy a actuar. Y esa es la razón por la que yo te estoy hablando y te he buscado en este momento, le dice Dios a Moisés. Ahora, Dios va a continuar hablando y Dios le va a revelar a Moisés ya la misión para la cual Él lo ha contactado o lo ha llamado en ese momento. Vea, versículo 10. Dios le revela su misión a Moisés. ¿Qué le dice hoy? Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿A quiénes? Los hijos de Israel. ¿Qué le parece la misión que Dios le está dando al pastorcito Moisés ahora? Porque Moisés ahora es un pastor, ¿verdad? El hombre se ha venido huyendo de Egipto, porque en Egipto él era un prófugo, hermanos. Allá lo andaban buscando para aplicarle la justicia, ¿verdad? Se fue huyendo. Los mismos israelitas no lo comprendieron, porque después cuando él vio a dos israelitas peleando, ¿verdad? Y quiso apartarlos y quiso servir de mediador, ¿qué le dijeron los israelitas? Nos vas a matar así como mataste también al egipcio, ¿verdad? Y se afligió Moisés, ¿verdad? Y salió huyendo y llegó a esa tierra de Madián y se convirtió en pastor. Ahora Dios está llamando a este pastor. A este pastor lo está llamando a una misión. A una misión. ¿Qué le parece? Es una tarea sencilla la que Dios le está pidiendo a Moisés. Por supuesto que no, hermano. Era una labor. Moisés conocía la fuerza militar de Egipto. Sí, hermano, sabía la fuerza militar de Egipto. Sabía Moisés lo implacable que podía ser un faraón. Sí sabía, si él había estado en ese ambiente. Sabía cómo se movían las cosas en Egipto. Sabía lo duro que era enfrentarse. Egipto era una de las naciones en esa época de las más poderosas, hermano. De las que tenían mayor inteligencia, ¿verdad? Las que tenían poderío militar porque tenían caballos, tenían carros. Todo eso lo tenía Egipto ahí. Moisés sabía lo que se estaba enfrentando. Por eso es que más adelante, a veces usted escucha que la gente critica bastante a Moisés por sus excusas, ¿verdad? Muchos pastores y maestros a veces nos enfocamos en que Moisés va falto de fe, que Moisés aquí y allá, ¿verdad? Pero véalo desde el punto de vista humano. ¿Era fácil la tarea la que Dios le está proponiendo a él? No. Le dice, ven y te voy a mandar a Egipto para que saques a mi pueblo Israel y lo liberes de la esclavitud. Miren, veamos cómo contesta Moisés. ¿Cómo contesta él ante esta invitación, ante la misión que Dios le está dando ahí en el versículo 10? Vea el versículo 11, la respuesta de Moisés. ¿Qué le dice Moisés? Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Y qué le dice? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Moisés va a dar un montón de excusas, hermano. El resto del capítulo 3, capítulo 4, hay por lo menos unas 7 excusas, más o menos 6 o 7 excusas que Moisés da. Pero aquí encontramos la primera de varias. Esta es la primera excusa que Moisés le va a presentar al Señor durante esa conversación. Vea la frase. ¿Qué le dice Moisés? ¿Quién soy yo? Señor, esa gran tarea que me estás dando, es cierto, es una tarea monstruosa, ¿verdad? Es enorme, Señor, es un gran reto eso es una tarea colosal a la que me estás exponiendo. Pero ahora, Señor, me veo a mí mismo y te digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón y sacar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto? Señor, yo no soy el indicado. ¿Sabe que lo que Moisés le estaba diciendo a Dios como primera excusa es, yo no estoy calificado, Señor, para esta tarea? Moisés se consideraba probablemente a sí mismo como que él no llenaba el perfil del puesto. Hermano, usted alguna vez ha andado buscando trabajo, ¿verdad? Y de repente
en los periódicos aparecen manager de no sé qué área, ¿verdad? Y no sé qué, y usted ve el gran perfil, ¿verdad? Que haya pertenecido a los Avengers, que tenga 7 poderes, ¿verdad? Que tenga 30 años de experiencia, ¿verdad? Para darle el puesto a usted. Y usted recién saliendo de la universidad o del bachillerato, y dice usted, ay, no, ni mando los papeles porque ese gran perfil a Superman quieren ahí, ¿verdad? O a saber a quién fulano quieren. Usted dice, yo no le doy el ancho de acuerdo al perfil que están pidiendo. Pues esa es el mismo sentimiento que Moisés tiene. La tarea es grande, la labor, hermano, es una labor inmensa. Es enfrentarse contra un imperio, contra una nación poderosa llamada Egipto. Y ante eso, Moisés le dice a Dios, Señor, ¿quién soy yo? Señor, yo no doy el ancho, Señor, mi perfil no me da, no cumplo las condiciones que la misión amerita, Señor. ¿Quién soy yo, verdad? Pienso, hermanos, que una de las razones por las que Moisés le dice a Dios, ayer como primera excusa, ¿por qué Moisés le dice, ¿quién soy yo? Yo creo que se debe a que Moisés se acordaba de que él ya había intentado liberar a Israel o ayudar a Israel, y había fracasado. Vea el capítulo 2. Moisés intentó ayudar a Israel, intentó hacer algo por su pueblo, solo que lo hizo basado en su propia iniciativa, basado en su propia manera de pensar de que era lo correcto. Dice capítulo 2, versículo 12, dice, entonces miró a ver si quiere 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio las duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Aquí viene el hombre tratando de ayudar, ¿verdad? Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hace Moisés? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Y qué le dicen los mismos de su pueblo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto, yo mejor me voy para los Estados Unidos. No, se fue Moisés para Madián, para la zona de Madián. Probablemente Moisés se descalificaba a sí mismo, en primer lugar, porque él lo dice en su interior, esto es lo que yo me imagino, hermano. Dice, yo ya lo intenté y fallé y me fue mal por tratar de ayudar a mi pueblo. Yo ya intenté hacer las cosas a mi manera y he fracasado. Aún mis mismos hermanos de los hebreos, ¿verdad?, se pusieron en mi contra, porque vea cómo le dicen ahí, nos vas a matar también, así como mataste al egipcio, ¿verdad? Moisés se sentía mal por eso, y él pensaba que eso lo descalificaba, que eso lo ponía fuera del plan de Dios. Él se consideraba que no era apto para la misión. Hermanos, ¿cuántas veces Dios pone en nuestras vidas determinados retos que vienen de su parte, ¿verdad? No cosas que nosotros nos hemos inventado? Retos a veces ministeriales, retos a veces familiares, retos a veces que Dios pone para sacar nuestro potencial, ¿verdad? Y de repente, cuando vemos esa gran cosa que nos presentan, ¿cuántas veces nosotros hemos respondido como Moisés? Y hemos dicho, no, yo no busque a fulano, vaya, mire, dígale mejor al hermano tal, mire, ese hermano, a la hermana tal, ¿verdad? Ella es la indicada, ¿verdad? Porque ella sí, porque ella, yo no, hermano, yo me acuerdo una vez que intenté hacer tal cosa, viera qué mal me fue. Y empezamos nosotros a excusarnos, ¿verdad? Y a decir, Señor, tú te estás equivocando, Señor, me estás buscando para un perfil al que yo no doy el ancho. Hermano, ¿se puede equivocar Dios al llamar a una persona? No. Nosotros debemos de saber que si Dios nos llama, no es porque nosotros estamos capacitados, no es porque nosotros tenemos todas las habilidades y los dones que se requieren para hacer la labor. Sabe que Dios nos llama precisamente porque Él considera que puede utilizarnos a nosotros. Él sabe que Él puede capacitarnos a nosotros y Él sabe que su poder se va a perfeccionar ¿en qué?
en la debilidad de sus hijos. Amén. Si Dios alguna vez lo llama a usted a hacer algo, no solo a nivel de la iglesia, porque nosotros siempre decimos, si Dios lo llama al ministerio, no, hermanos, a veces Dios puede llamarlo a usted a ser de bendición, a enfrentar retos grandes en los cuales Dios lo puede utilizar a usted para hacer luz, para hacer sal, para hacer de bendición de otros. Pues si Dios lo llama, usted debe saber que aunque usted no tenga el perfil, si es Dios quien lo está llamando, Dios lo va a capacitar. Amén. Eso es lo que Dios le está diciendo. Le va a decir a Moisés, porque ahí va a ser una gran plática, ¿verdad? Donde comienzan a decirse varias cosas. Vea versículo 12, la respuesta de Dios, ¿verdad? Ya escuchó lo que Moisés dijo, pero Dios le contesta, le dice versículo 12, ¿qué le dice? Y él respondió, ¿qué le dice Dios? Ah, Moisés, sí, tenés razón, fíjate que yo no había visto tu currículum, que vos te falta experiencia, ¿verdad? Y que vos no das el ancho. Disculpame que me equivoqué, Moisés, ay, no era vos, era otro fulano, allá otro pastor, ¿verdad? Si querés seguir tu camino, ¿verdad? Voy a buscar el siguiente. No, ¿qué le dice Dios a Moisés? Ve, le dice. ¿Y qué? Porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto, haya sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Vea lo que está en pantalla, le dice, ve. ¿Y por qué va a ir Moisés? ¿Por qué? Porque Dios iba a estar con él. Mire, ante todas las objeciones de Moisés, que no las vamos a ver hoy, ¿verdad? O sea, no las vamos a ver porque están en el capítulo final del 3, capítulo 4, y eso no lo vamos a tocar. Pero ante todas las objeciones de Moisés, que probablemente Moisés tenía razón, ¿verdad? Dios le ofrece la clave para poder superar cualquier reto, por difícil que parezca, aún a pesar de nuestra propia incapacidad. Dios le dice la clave, Moisés, te voy a decir la clave para que tengas éxito. ¿Será que Dios ve mis habilidades, verdad? ¿Será que Dios sabe que yo aprendo rápido, ¿verdad? Yo soy listo, yo me voy a poner las pilas y Dios sabe que yo tengo el potencial? No, hermano. La clave para cumplir la misión que Dios nos dé o el reto que Dios nos ponga en nuestra vida está en contar con su presencia. Amén. El primer intento de Moisés estaba la presencia de Dios con él, de liberar a Israel. No, hermano, fue un intento humano. Por eso falló Moisés, ¿verdad? Dios no le dijo, vayan, maten a todos los egipcios ustedes, ¿verdad? Y levántense y así se van a liberar. No dijo Dios eso. Moisés lo estaba haciendo de esa forma, ¿verdad? Mató al egipcio, dijo con esto. No, ahora le dice Dios, esto es diferente. Ahora yo te estoy ofreciendo mi presencia. Lo que le iba a traer el éxito a Moisés en esta misión, hermanos, no era sus habilidades ni sus dones, no era su experiencia, aunque Dios utiliza los dones, las habilidades y la experiencia. Lo que le iba a traer éxito es que Dios le promete estar con él. Y el hecho de que Dios esté con nosotros, hermanos, nos hace del equipo ganador. Amén. Aunque no tengamos los recursos, aunque no tengamos las experiencias, aunque no tengamos el perfil correcto, pero si dependemos de Dios, si aprendemos a decirle a Dios, Señor, aquí están mis debilidades, Señor, yo esto no lo puedo hacer yo solo, Señor, yo dependo de ti, es ahí donde Dios va a manifestar su poder por medio de su presencia, ¿verdad? Por su Espíritu Santo en nosotros, y nos va a ayudar a enfrentar cualquier reto, por grande que sea. ¿Con qué iba a vencer Moisés ahí? Con la presencia de Dios, hermano. Cuando usted se enfrente a retos grandes en su vida, sí es importante que evaluemos nuestras fortalezas, lo que tenemos, lo que no tenemos, pero la clave para poder vencer cualquier éxito, cualquier reto es depender de la ayuda de Dios. Amén. Esa es la clave, hermanos. Los hombres más grandes no son los más inteligentes, no son los más astutos, no son los que tienen más habilidades. Los hombres o las mujeres más grandes son aquellos que han aprendido a depender de Dios, porque Dios se encarga de hacer los grandes, hermanos. Amén. Eso es lo que vemos nosotros aquí. Ahora avancemos, versículo 12. Le dice, versículo 13, perdón. Dijo Moisés a Dios, he aquí. Vaya, supongamos, Señor, que yo voy, ¿verdad? Que no he dicho que sí, ¿verdad? No te he dicho todavía que sí, porque esto está yuca, Señor. Dame un par de días, ¿verdad? No le da par de días a Dios para que lo piense. Pero le dice,
Dijo Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? ¿Qué les voy a decir? Miren, Moisés está utilizando una excusa ahí, ¿verdad? Le dijo: mira, es cierto que tú eres el Dios de nuestros antepasados y todo eso, pero la gente ya no te conoce. O sea, me van a preguntar por un nombre, ya le voy a explicar por qué le pido un nombre. ¿Y qué le voy a decir? ¿Y qué le dice Dios? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés. ¿Cuál es el nombre de Dios ahí? Yo soy el que soy. Y vea que está en mayúsculas ahí en su Biblia, ¿verdad? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La razón por la cual Moisés está preguntando el nombre es, hermanos, es porque de acuerdo a la cultura israelita, el nombre representa a la persona misma. Es decir, el nombre habla de quién es la persona, nos habla de la naturaleza de la persona y nos habla de los atributos de la persona. Para la cultura israelita de esa época, ¿verdad?, no podía haber una existencia de alguien si no había un nombre. Es decir, algo que no tiene nombre no existe. Esa es la forma en que la cultura ahí, ¿verdad?, el pensamiento era esto: si algo no tiene nombre, no existe. Entonces, por eso Moisés anticipadamente le dice: mira, me van a preguntar un nombre. Ellos conocen los nombres del Dios, el Dios Sol, ¿verdad?, el Dios Nilo, el Dios Apis, el Dios el Dios, no sé si ya estaba el Dios Moloch, ¿verdad?, de otras épocas. Ellos saben esos falsos dioses, saben esos nombres. Pero me van a preguntar, si yo les digo que vengo de parte del Dios del pacto, del Dios de Abraham, de Isaac, ellos me van a preguntar un nombre. Porque tiene que haber un nombre para que exista, para que haya existencia de alguien. Ese es el pensamiento de los israelitas, ¿verdad? Por eso es que le va a preguntar un nombre. Y ahora Dios va a ceder, y aquí es donde Dios va a revelar y va a dar una revelación muy grande, donde Dios va a exponer su nombre personal, hermanos, porque en la Biblia encontramos varios nombres del Señor, ¿verdad? Nombres compuestos, nombres primarios. La gente le ponía nombres a Dios a veces dependiendo del favor o el milagro que Dios hacía en ellos. Si Dios los sanaba, ¿qué decía? Jehová es mi sanador, ¿verdad? Si ellos iban a pelear, Jehová es mi estandarte, y ponían nombres relacionados a eso. Pero ahora Dios le va a dar un nombre personal. Es decir, te voy a decir mi nombre. Ustedes me conocen de diferentes formas, ¿verdad? Ya ustedes saben Elohim, conocen el nombre Adonai, los que aparecen allá en el libro de Génesis, ¿verdad? Pero ahora vos me estás pidiendo algo bien personal, me estás preguntando mi nombre. Y te lo voy a dar, te lo voy a decir. Pero mire, Dios, es que Dios, nadie puede dominar a Dios, hermano, ni puede. Dios ahí está entre que se lo dice y no se lo dice, ¿verdad? Porque está difícil comprender lo que Dios contesta. Lo que Dios le dice ahí, vea la frase que tiene usted en su Biblia. ¿Cómo le dice que se llama? Yo soy el que soy. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. En hebreo, son estas palabras, usted las ve en pantalla. Dios le dijo: me llamo Eye, Asher, Eye. Ese es mi nombre, le digo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos nombres, en realidad no son nombres ahí, porque Dios lo que utiliza son unas consonantes, ya se lo voy a explicar. Tienen unos significados tan complejos, hermano, que hoy en día muchos eruditos bíblicos todavía no logran entender a cabalidad qué es lo que Dios le quiso decir. Es un nombre tan complejo que es casi imposible que nosotros lo entendamos por completo, ¿verdad? Así es, para que usted tenga una idea, la palabra Eye, que aparece al principio ahí, tiene varios significados, ¿verdad? Y todos son complejos, pero uno de ellos puede ser, mire, Eye pudiera significar era, soy, seré, llegaré a ser. Oiga bien. Eye significa era, soy, seré y llegaré a ser. Y otros más complejos. La otra palabra, Asher, también significa quién, significa el que, significa aquel que,
Dios está utilizando algo bien complicado para explicarle al Moisés. Por eso es que la traducción que nosotros tenemos dice, yo soy, ¿cómo dice? El que soy. Pudiera traducirse como, yo fui el que soy. Yo seré el que soy. Dios le dice, yo soy todo. Yo soy todo. Todos los tiempos verbales que querrás ponerle, yo los tengo porque yo estoy arriba del tiempo. Dios le está diciendo a Moisés, yo no soy un Dios cualquiera como esos dioses falsos que ustedes conocen. Yo soy el Dios que existe por sí mismo, el Dios que no necesita de nadie para existir, para ser real, para estar presente en el pasado, en el presente y en el futuro. Yo soy el Dios que existe, soy el gran yo soy el todopoderoso, el que tiene existencia por sí mismo. Todo eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés ahí. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios que no necesita de nada. Un Dios autosuficiente, hermano. Aunque usted diga que Él no existe, o los ateos digan que no existe, hermano, Dios no necesita de eso. Ni necesita tampoco que usted diga que Él sí existe. Porque Él simplemente existe. No tiene principio, no tiene final. Nadie lo puede aconsejar, no necesita de nada, no necesita de nuestra existencia, no necesita de nuestra adoración, no necesita absolutamente nada. Ese es el Dios que se le está revelando a Moisés. Es bien complicado, hermanos, definir ese nombre. Sabe que el nombre de Dios en hebreo, si usted lo busca en una Biblia en hebreo, ¿verdad? Hay unas herramientas donde uno puede ver el texto en español y ve el texto en hebreo, ¿verdad? Por menos aunque no sepamos hebreo, para que veamos cómo se escribe, o sea, qué letras se utilizaron ahí en esa palabra en particular. El nombre de Dios en hebreo se conoce como el tetragramatón. Un tetragramatón es una composición de 4 letras. Viene de 4, ¿verdad? Cuando Moisés le pregunta su nombre, Dios le da un nombre ahí. El que dijimos, Eye, Esher, Eye. Pero en el original, en el escrito ahí, son 4 letras que Dios le da. 4 consonantes, que son las que vemos ahí, ¿verdad? Nosotros no las entendemos porque no sabemos hebreo. Pero ese es el nombre de Dios. Es un nombre que no lleva consonantes, no lleva vocales, solo consonantes. ¿Cuáles son esas consonantes? Son la letra Y, la letra H, la letra W o la V, ¿verdad? Cualquiera de las dos puede utilizarse, y la letra H. Entonces, el nombre que Dios le da ahí es YHWH. ¿Cuál es el problema? Le explico. En la escritura del hebreo antiguo, en la escritura, ¿verdad? No se escribían las vocales, solo se escribían las consonantes. Y usted sabe qué es lo que le da sentido a una palabra. Son las vocales, ¿verdad? Quítele todas las vocales a su nombre y a saber qué dice, ¿va? JS sería el mío, ¿eh? Bueno, JS se oye bien, ¿va? Pero no existían las vocales. No existían las vocales. Entonces, ¿y cómo hacían, hermano? Los judíos o los hebreos ahí se aprendían de memoria cómo se pronunciaba esas vocales que estaban escritas ahí. Oiga bien, y se pasaba, era una tradición oral. O sea, a la hora que leía el manuscrito, el que lo leía tenía que saber cómo se pronunciaban esas combinaciones de consonantes. ¿Qué pasó con el nombre de Dios? Con el nombre de Dios, lo que sucedió es que nadie recuerda cómo se pronuncia. Y nadie recuerda cómo se pronuncia, ¿sabe por qué? Porque los hebreos, cuando llegaban a una porción como esta, donde aparecía el nombre de Dios, ese nombre era tan santo y tan reservado que estos labios impuros no podían mencionarlo. Entonces, ¿qué hacía el rabino? ¿Qué hacía el que estaba enseñando, verdad? O el que estaba teniendo contacto con los pergaminos o los rollos cuando miraba ese nombre? Lo sustituyeron por el nombre Adonai. Adonai significa Señor, Señor. Entonces ellos, en lugar de decir YHWH, ¿verdad? O a saber cómo se pronunciaba ese nombre, ¿qué decían ellos? Adonai.
Adonai. Decían el Señor, en lugar de mencionar el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre era, ¿cómo lo consideraban ellos? Extremadamente santo ese nombre. No lo puedo mencionar, decían. O sea que yo no puedo ni siquiera mencionar ese nombre porque es demasiado para un ser humano mencionarlo. Y se les olvidó cómo se pronunciaba. Se les olvidó cómo se pronunciaba, de tal forma que hasta hoy en día, hermanos, nadie sabe cómo se pronuncia. Ahora, me pregunta usted, ya terminando, solo para que cerremos la idea aquí y completemos esto. ¿Cuál sería la traducción más correcta del nombre de Dios a nuestro idioma? Sería el nombre Yahweh, el que usted ve en pantalla. ¿Por qué? Solo se le han incorporado 2 vocales a ese nombre. ¿Ya se fijó? La letra A y la letra E. El nombre sería Yahweh. Ahora, ¿de dónde tenemos nosotros el nombre Jehová? Se ha preguntado usted. ¿Es correcto que nosotros llamemos a Dios Jehová? Sí, hermanos, es correcto que lo llamemos así, porque el problema es que nadie puede mencionar el nombre de Dios. Le leo esto y con esto termino. Obviamente, hermanos, esto lo han investigado hermanos que son autoridad en la parte bíblica, reconocen el hebreo, la historia y todo eso. Pero le leo esto. Cuando los traductores de la versión inglesa, King James, en el año 1611, trataron de darle significado al nombre de Dios en la traducción al inglés, ¿verdad? Ellos decidieron hacer una transliteración. Una transliteración es una herramienta que se utiliza cuando una palabra existe en un idioma, pero literalmente no existe en otro idioma. O sea, existe en hebreo, pero no existe ni en inglés, no existe ni en español. O sea, está imposible hacer una traducción literal. Entonces hacen una transliteración. Buscan un equivalente, algo que signifique lo mismo. En los idiomas el significado viene a ser similar. Entonces lo que hicieron ellos fue hacer una transliteración de la palabra hebrea tal como aparecía en el texto que ellos usaron, y de acuerdo con su sistema de pronunciación, ellos definieron el nombre Jehová con H al final, que en inglés es Jehová, así, o Jehová con H, ¿verdad? Ahí al final. Y de ahí vino el nombre Jehová que nosotros tenemos en nuestra Biblia Reina Valera y muchas Biblias evangélicas utilizamos el nombre Jehová, aunque los estudiosos de la Biblia dicen que el nombre más cercano sería Yahweh. Yahweh sería la forma correcta de dirigirse a Dios. Pero ¿existe algún problema en que yo le llame a Dios Jehová? No, no hay ningún problema. Nosotros nos estamos refiriendo al Dios creador. ¿Al Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Entonces dice aquí estos hermanos, de acuerdo con el entendimiento teológico del término, el uso Jehová es válido. Por eso usamos Jehová. Pero usted ha visto, por ejemplo, que las Biblias, la nueva versión internacional no usa la palabra Jehová. ¿Ya se fijó? ¿Qué palabra usa? Señor. Porque es el equivalente. Lo que usaban los hebreos en lugar del nombre. Adonai, ¿verdad? ¿Y qué es Adonai en nuestro idioma? El Señor. Entonces se utiliza el Señor, ¿verdad? O Yahvé. Algunas Biblias, como las Biblias católicas, utilizan el nombre Yahvé. ¿Se ha fijado? Yahvé, el Señor. Es correcto decir Yahvé, al igual que es correcto decir Jehová. El nombre de Dios es tan santo, hermanos, que ni siquiera lo pronunciaban. Ahora, ¿qué tal nuestra adoración a Dios? Cuando usted ora al Señor, ¿verdad? ¿Cómo se dirige usted a Dios, verdad? Piensen en esto, ¿verdad? El nombre de Él es tan santo que ni siquiera lo mencionaban. Ahora, cuando nosotros nos dirijamos a Él, hagámoslo con toda reverencia. Cuando vengamos al culto a adorar al Señor, acordémonos que solo su nombre es santo, hermano. Que es tan santo que ni siquiera saben cómo se pronuncia ese nombre, que significa tanto ese nombre que es difícil de entenderlo. Eso debe ser el centro de nuestra adoración. Adorar a Dios por quien es Él, ¿verdad? Darle honra y gloria y venir con un corazón sencillo, un corazón humilde, con los pies descalzos, ¿verdad? Con el rostro en tierra, reconociendo que quien adoramos y a quien servimos es el Dios que existe por sí mismo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu revelación. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no somos nada para entenderte, Señor, pero lo que tú quieres enseñarnos y revelarnos, tú lo has dado en la Biblia y te agradecemos por eso, porque podemos conocerte, porque tenemos a Jesucristo, que es la revelación más grande
de quién eres tú, Señor. Podemos llamarte Padre, podemos disfrutar, Señor, de hablar contigo, de expresarte lo que sentimos, sabiendo de que tú eres un Dios que escucha, que está al tanto de nuestras necesidades, que te preocupas por nosotros, que eres justo también y que a veces tienes que dejarnos sufrir nuestras consecuencias, pero que a pesar de eso siempre escuchas, Señor. Y si nos humillamos, sabemos que tú vas a ayudarnos y vas a responder y vas a sacarnos de cualquier necesidad, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor.